Bienvenidos, vamos a tomar el tema de gestión ambiental. En este es importante mirar todos aquellos asuntos ambientales por los cuales los líderes tienen que velar para ser mucho más eficientes y eficaces en sus actividades. Comenzamos entonces con esta reseña histórica de lo que ha sido la gestión ambiental en Colombia. En esta reseña entonces podemos partir de la Ley Segunda de 1959, que fue cuando se generó digamos, aquellas reservas forestales y algunos parques nacionales naturales. Procedemos luego a adelantarnos un poco en el tiempo desde 1959. Digamos que conjuntamente en el país en los años 1950 se empezó a generar como las primeras carreras ambientales forestales que tienen que ver con el inicio de la ingeniería forestal, que empezó a propender por dejar espacios para las plantaciones y de esa manera quitarle un poquito de peso a los bosques naturales. Ya en 1972 llegó entonces el protocolo de Estocolmo, donde se hizo la declaración con 27 principios que hablan de lo siguiente. Esos principios entonces nos motivaron primero a ser seres humanos saludables y productivos, a que el Estado entonces tenía que garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Al mismo tiempo ese Estado tenía que hacer unas sinergias con otros estados que resolvieran de la mejor manera aquellos conflictos ambientales fronterizos, evitar el uso de sustancias peligrosas y, adicional a eso, a garantizar una integridad ecológica de todo el entorno de donde cada país hacía pues como su generación de información, ¿cierto? A partir entonces de estas declaraciones, digamos que no solamente era velar que el Estado tuviera que preocuparse por estos elementos, sino que también se empezó a mirar que la mujer, los jóvenes, las comunidades negras e indígenas, así como aquellos pueblos marginados y muy vulnerables, también tuvieran cabida y que fueran como prioridad en la atención de estos recursos naturales, que tuvieran pues como un espacio de participación. Y entonces desde ese entonces ya empezamos a hablar que las comunidades son importantes en lo que tenía que ver con el manejo del ambiente y de los recursos naturales. Luego entonces Colombia no se demoró mucho como en generar en 1974 la ley 2811 de ese mismo año, el cual hablaba sobre el Código de los Recursos Naturales y el Ambiente. En este código entonces se dieron como los principios por el cual Colombia tenía que partir para poder proteger todos aquellos recursos como son el agua, el suelo, el aire, la flora y la fauna. Digamos que a partir de este código, más adelante en 1983-1987 se generó el primer informe denominado Brundtland, el cual entonces dio a saber como el estado en que iban esos principios, encontrando que no habían avanzado mucho, pero igual siguieron motivando y generando pues como nuevas expectativas para el cumplimiento de los mismos. Ya digamos que en ese orden de ideas digamos que podemos mirar unos 3 periodos importantes en Colombia, de 1974 a 1994. En este periodo entonces trabajamos por el mantenimiento de los recursos a través de la ley ya mencionada, y a partir de 1994 al 2014 digamos que se generó una segunda etapa muy importante para el país y fue donde realmente abundaron como estos temas ambientales y ecológicos. Empezando entonces con la Constitución de 1991, nuestra Constitución que fue modificada. Es considerada una Constitución verde en América y en el mundo entero. Contiene 41 artículos que hablan del tema ambiental. Dentro de los temas fundamentales, el artículo 8 habla de que todas las personas y el Estado estamos en la obligación de conservar nuestro patrimonio natural del país. En ese orden de ideas ya hay unos que hablan sobre los artículos que hablan sobre los elementos colectivos y del ambiente propiamente dichos, que son el artículo 78-82, donde realmente entonces empezamos a mirar que el Estado tiene que garantizar un estado saludable para todos sus habitantes. Adicional a eso empezamos a mirar las problemáticas de conservación de los recursos genéticos y de mirar todo esto de la contaminación ambiental. Se genera más adelante, en 1993, la Ley 99.
Esta ley 99 entonces genera lo que es el Sistema Nacional Ambiental y genera las corporaciones autónomas regionales, que estarían encargadas de la administración de los recursos naturales y de su protección. A partir de esta ley entonces resulta la ley 115 de 1994, que es donde se hacen efectivos aquellos convenios que ya mencionamos anteriormente y que entonces empezamos a ver lo que tiene que ver con la educación ambiental. Con esto de la educación ambiental es donde los líderes entonces empiezan a tomar mucha más fuerza en términos de que se genera el CIDEA, el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental. A partir de ahí entonces se generan los IDEAM a nivel municipal y a través de esos IDEAM entonces empezamos a mirar una gran cantidad de elementos como son los PRAE, los PRAU y los PROCEDA. Los PROCEDA serían entonces aquellos elementos donde los líderes comunitarios entonces tendrían mucha más participación, porque los PROCEDA hacen parte de lo que son los proyectos ambientales ciudadanos y comunitarios de educación ambiental. Y a través de todo esto se van generando mesas ambientales en pro del cuidado del entorno donde cada una de estas habita. A partir entonces de esta ley, digamos que conjuntamente se genera la ley 388 del 97. En esta ley, que es sobre ordenamiento territorial, se plantean unos elementos mucho más eficaces y complementarios para todos aquellos líderes. En ese caso entonces, esta ley se reglamenta a través de un decreto 879 de 1998, que es la que me regula todo lo que tiene que ver con el sistema urbano. En esta pues definen como los lineamientos de cómo se debe construir un plan de ordenamiento y la cual representa unas etapas importantes, como es una etapa preliminar, una etapa diagnóstico, una etapa de formulación, una etapa de gestión de los instrumentos con que se va a llevar a cabo este plan y una etapa de seguimiento y control. Digamos que en todo esto también define cómo sería entonces la manera adecuada administrativa de entrar todos estos líderes en todo el proceso. Y es que estos planes entonces parten de un alcalde. Ese alcalde, a través del secretario de planeación, entonces tiene que estar comunicado constantemente con la Corporación Autónoma Regional y con el Consejo Territorial de Ordenamiento. En ese Consejo Territorial entonces está el Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial, que está formado por estos líderes ambientales, al igual que los líderes de los gremios, que son los que van a validar en parte toda esa información generada al inicio de todos estos planes de ordenamiento, para pasar finalmente al Consejo Municipal, que son los que aprueban o no definitivamente todas estas herramientas de planificación y ocupación del uso de una manera ambiental. Dentro de todo este ordenamiento del territorio hablamos del decreto 879, pero entonces ya en el 2007-2008 se generó entonces el decreto 3600, que es el que realmente me va a regular el sector rural. En este entonces estamos hablando de dos grandes categorías: la categoría de protección, que es la que nos anima a tener áreas de conservación en el territorio y de mantener todas esas áreas también productivas que necesitamos para garantizar esa seguridad alimentaria. Adicional a eso, también entonces me define una gran categoría que tiene que ver con el desarrollo restringido o desarrollo del sector rural, donde estamos hablando de centros poblados, de viviendas campestres y de suelos suburbanos. Finalmente, toda esta historia de la gestión ambiental, apoyada por el sector forestal en gran parte, por ser uno de los elementos que apoya la conservación del ambiente, a quitarle fuerza a los bosques primarios, tiene que ver con el decreto 1076 de 2015, donde se recoge como toda esta información, toda esta historia de la gestión a nivel normativo, y es la que estamos llamados entonces como líderes a manejar y documentar adecuadamente para que nuestros procesos salgan de la mejor manera.